muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, aunque no pueda estar en Zacatecas, que en realidad me gustaría estar en Zacatecas, pero bueno. Voy a empezar a hablarles de un tema que en principio puede resultar un poco complicado, que es la República Restaurada y su relato de nación. Un título, el de la República Restaurada y su relato de nación, que exige una explicación previa tanto respecto al tema como a su relevancia historiográfica. Una explicación necesaria por tratarse de un tema en gran parte ignorado por la historiografía, pero, como espero demostrar a continuación, central en una historia cada vez más preocupada por la construcción de nuevos sujetos políticos y su papel en la configuración de las sociedades. Entre estos nuevos sujetos políticos, la nación tiene sin duda un papel estelar, tanto que sin ella resulta prácticamente incomprensible los dos últimos siglos de historia de la humanidad. Como escribió Hobsbawm en su influyente libro Naciones y Nacionalismo desde 1780, Hobsbawm se imagina en ese libro a un extraterrestre llegado a la Tierra para investigar una supuesta catástrofe nuclear que había acabado con la vida del planeta. Dice Hobsbawm, cito, nuestro observador, después de estudiar un poco, llegaría a la conclusión de que los dos últimos siglos de la historia humana del planeta Tierra son incomprensibles si no se entiende un poco el término nación. Fin de la cita. Una afirmación esta que hace Hobsbawm con la que resulta difícil no estar de acuerdo. La historia de los dos últimos siglos es sin duda la historia de las naciones, que no solo han sido protagonistas de la historia internacional, sino también de buena parte de la vida individual y colectiva de las sociedades contemporáneas, desde la economía a la cultura. Además, a esto habría que añadir que de los grandes mitos del nacimiento de la modernidad, y estoy pensando en la fe en el progreso, el triunfo de la razón, etc., la nación y el nacionalismo parecen haber sido no solo los únicos que han sobrevivido indemnes a la crisis de la posmodernidad, sino que en muchos casos han conocido una clara reactivación en todo el mundo. Y esto nos lleva a una de las preguntas insoslayables de cualquier historia política del mundo contemporáneo, que es la de ¿qué es una nación? La pregunta que, siguiendo el episodio imaginado por Hobsbawm, probablemente habría llevado a su extraterrestre a concluir que estos humanos estaban realmente locos y que no era nada raro que hubiesen desaparecido en una estúpida guerra nuclear. Todos los intentos de definir de manera objetiva qué es una nación, raza, idioma, historia, cultura, se enfrentan al problema de comunidades que, no reuniendo muchas de estas características, tienen una clara conciencia nacional, y otras que, por el contrario, reuniéndolas todos o la mayoría de ellas, carecen por completo de cualquier sentimiento de nacionalidad. Y es que la nación, base, no lo olvidemos, de la comprensión del mundo en las sociedades contemporáneas, no es tanto una realidad objetiva como la fe en un relato, una comunidad imaginada en feliz expresión de Benedict Anderson. Un relato que no es espontáneo, sino codificado por las élites políticas e intelectuales como alternativa tanto a los relatos religiosos que habían articulado la identidad colectiva de las sociedades de antiguo régimen, la Biblia, la historia sagrada en el caso de las occidentales, como a los relatos familiares, locales, etcétera, que articulaban las memorias fragmentadas de las sociedades anteriores al nacimiento de los estados-nación contemporáneos. Y esto nos lleva al título de esta conferencia. ¿Cuál fue el relato de nación de la República Restaurada? Que, y esto ya no figura en el título, fue también el del porfiriato y que sigue siendo a grandes rasgos el que todavía hoy define para la mayoría de los mexicanos lo que es México. Por lo tanto, en realidad, cuando estoy hablando del relato de nación de la República Restaurada, estoy hablando de un relato de nación que va a tener un largo recorrido prácticamente a nuestros días. Para entender las características y peculiaridades de este relato, hay que remontarnos al momento de la independencia, 1821, cuando lo que había sido una simple división administrativa de la antigua monarquía católica, el Virreinato de la Nueva España, proclamó su soberanía política como representante de una nación que en este momento todavía no existía. Eso me interesa resaltarlo mucho, es decir, en el momento de la proclamación de independencia, la nación era todavía un proyecto y no una realidad. La nación no fue la causa de las llamadas guerras de independencia, en realidad una guerra civil, sino su consecuencia.
Casi desde ese mismo momento surgen dos proyectos de nación con dos relatos sobre lo que México era alternativos e incompatibles, y que aquí, para simplificar, voy a denominar conservador y liberal, aunque con la precisión necesaria de que ambos términos hacen referencia a un conflicto ideológico de derechos y organización social y no identitario de definición colectiva, por lo que las líneas divisorias entre uno y otro no siempre son coincidentes. Es decir, no siempre los liberales defendieron lo que aquí voy a llamar el relato de nación liberal y no siempre los conservadores defendieron lo que aquí voy a llamar el relato de nación conservador. Es decir, hubo liberales defendiendo el relato de nación conservador y conservadores que defendieron el liberal. Un conflicto opacado por el ideológico y para el que ni siquiera disponemos de una terminología propia, tampoco, por cierto, para el conflicto económico sobre el reparto de recursos, que también sin duda existió al margen del ideológico. El relato de nación liberal, recuérdese lo que México es, imagina la historia de México como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, copia del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, que durante siglos había articulado la existencia de una comunidad de fe, la cristiandad, y que la Iglesia Católica había ritualizado los misterios gozosos, nacimiento, dolorosos, muerte y glorioso, resurrección del Rosario. Una nación, la mexicana, nacida, misterios gozosos en la época prehispánica, muerta, misterios dolorosos con la conquista y resucitada, misterios gloriosos con la independencia, con los 3 siglos virreinales convertidos en un no México. Solo un largo, desgraciado y triste paréntesis en la historia de una nación que durante este tiempo habría dejado de existir. Frente a él, el relato de nación conservador, con una metáfora también profundamente arraigada en el imaginario colectivo, la del hijo que, llegado a la edad adulta, se emancipa de la tutela paterna para crear una nueva casa. Una nación nacida con la conquista, crecida durante los 3 siglos virreinales y llegada a la edad adulta con la independencia. Dos relatos que se comenzaron a dibujar desde el momento mismo de la independencia. Están ya presentes el conservador en la afirmación del plan de la independencia de la América septentrional, plan de Iguala, de que, y cito el plan de Iguala, 300 años hace la América septentrional que está bajo de la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y engrandeció, formando esas ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados que en la historia del universo van a ocupar un lugar muy distinguido. Fin de la cita. Plenamente, como pueden ver, dentro de la metáfora del hijo a la que se acaba de hacer referencia. El liberal, por su parte, aparece ya en el acta de independencia del Imperio Mexicano, y cito, cuando dice que la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que ha vivido. Fin de la cita. Cuya base argumental es la de una nación mexicana muerta con la conquista, que había dejado de existir durante 3 siglos y resucitada con la independencia. La perfecta síntesis en 2 proclamas separadas por apenas 7 meses y que son además continuación la una de la otra, de 2 relatos de nación no solo diferentes, sino antitéticos e incompatibles. En el primero, un territorio, la América septentrional, construido como nación por la colonización española, inicia su andadura como nueva comunidad política soberana. En el segundo, una nación, la mexicana, oprimida 300 años por otra ajena y extraña, la española, recupera los derechos usurpados. La victoria de Juárez supondrá el triunfo definitivo del segundo de estos relatos, al que discursos, libros de historia, artículos de periódicos, obras artísticas, darán argumentos hasta convertirle en parte del imaginario colectivo en el que todavía hoy los mexicanos se reconocen e identifican como mexicanos. Para ver la forma como este imaginario se construyó y difundió durante la República restaurada, me voy a detener en las imágenes sobre el pasado construidas por la pintura de historia en el periodo que va desde el triunfo de Juárez a la llegada de Porfirio Díaz al poder, aunque insistiendo en que apenas hay diferencias en el relato de nación de la República restaurada y la del porfiriato, como en otros muchos aspectos, mucho más la continuación uno de la otra que 2 proyectos enfrentados. La utilización de estas imágenes como documento histórico para reconstruir el relato de nación de la República restaurada tiene que ver con aspectos como el peso de las imágenes en la configuración de un imaginario colectivo, construido, parece innecesario decirlo, a partir mucho más de imágenes que de argumentos abstractos,
con que, como se acaba de decir, toda identidad nacional descansa en última instancia en un relato sobre el pasado, y las pinturas de historia son por definición imágenes sobre el pasado, y que se trató de un medio de expresión sobre el que el control por parte del Estado fue mucho mayor que el de otros medios, sobre todo a partir del momento en que el gobierno de Juárez, apenas vuelto a la Ciudad de México, acabó con la anterior autonomía de la Academia de Bellas Artes, que hasta ese momento había seguido funcionando como una institución corporativa de antiguo régimen, convirtiéndola en Escuela Nacional de Bellas Artes, dependiente de los presupuestos del Estado y carente de la autonomía financiera que había tenido hasta entonces. La historia narrada de la pintura de historia oficial de la República Restaurada, que insisto, es el relato de nación de la República Restaurada, queda reducida a un drama en 3 actos. Acto primero, el nacimiento. Una nación mexicana, trabajadora e ingeniosa, desarrolla una refinada civilización en las llanuras del altiplano. Visión idílica del pasado prehispánico que tendrá una de sus mejores y más explícitas expresiones en el descubrimiento del pulque de José María Obregón, una obra de la cual hablaré más adelante. Acto segundo, la muerte. México es sacrificado en el altar de la conquista, con imágenes tan impactantes como Fray Bartolomé de las Casas de Félix Parra, en las que de esta orgía de sangre y destrucción se salva la intervención de la Iglesia. Acto tercero, la resurrección. La nación muerta a manos de Cortés vuelve a la vida con la independencia, con imágenes en las que, de manera general, se prefiere representar a los héroes más que a sus hazañas, los héroes sin hazañas de los que hablaré más adelante, y en el que Hidalgo desplaza definitivamente a Iturbide como héroe de la independencia, algo que hasta ese momento había sido mucho menos claro, pero sobre esto volveré más adelante. Y pasamos al primer capítulo, el de el paraíso prehispánico, el momento del nacimiento de la nación mexicana. La nación mexicana del relato de nación de la República Restaurada no nace con la independencia, sino en el tiempo nebuloso de la época prehispánica, cuando en las planicies del altiplano, a la sombra de los volcanes, un pueblo que era ya la nación mexicana actual, había construido una civilización superior a la de los conquistadores y que era la nuestra. Mundo prehispánico que se reduce a los pueblos del Valle de México. Ninguna de las pinturas de historia de la época de la República Restaurada tiene por protagonista al resto de los pueblos y culturas que vivieron en México antes de la llegada de los españoles. Los 2 cuadros más representativos de esta imagen del pasado prehispánico como el pasado de la nación son el descubrimiento del pulque y el Senado de Tlaxcala, que responden los dos a un encargo de Felipe Sánchez Solís, un pedagogo y político liberal, amigo personal de Benito Juárez, que en muchos sentidos puede ser considerado como una especie de personaje paradigmático de la generación de los vencedores, primero de las guerras de Reforma y después de la guerra contra Maximiliano, la generación de la República Restaurada. El descubrimiento del pulque, que es esa imagen que tienen ahí, obra de José María Obregón, representa a la princesa Xochitl, acompañada por sus padres ofreciendo al rey de Tula la jícara con la primicia del pulque que acaba de descubrir. La escena transcurre en uno de los salones del Palacio de los Reyes de Tula, con el rey sentado en su trono, una extraña y espectacular estructura arquitectónica, esa que tienen ahí. En el primer plano a la derecha, un anciano que aparece ahí, sentado al lado de una bolsa con códices y un guerrero de pie empuñando una macana. A la izquierda, la princesa acompañada de sus padres, al fondo una habitación en la que diminutas figuras rinden homenaje a una gran deidad, esa parte que aparece ahí que se ve menos bien en esta imagen, que junto con los monumentales atlantes que custodian la puerta de entrada reflejan la grandeza arquitectónica del Palacio Real. En realidad, la representación de una sociedad civilizada, regida por leyes, el anciano de la bolsa con códices, y en la que la violencia es ejercida dentro de un orden político estable, el guerrero que empuña la macana. Expresión de la grandeza de una civilización que nada tenía que envidiar a las contemporáneas europeas, con una clara voluntad de presentar el pasado prehispánico como una antigüedad clásica mexicana, Tula como la Grecia o Roma del altiplano mexica. El trasfondo del relato, lo que los contemporáneos leyeron en el cuadro, fue el de una nación mexicana intemporal que habría desarrollado una refinada civilización en las llanuras del altiplano central, una especie de mundo idílico
al que los sanguinarios conquistadores habían puesto violento final y del que los mexicanos, fuesen blancos o indios, hablasen español, náhuatl o cualquiera de los otros idiomas mesoamericanos, debían de considerarse legítimos descendientes. La confirmación de la grandeza de una civilización que era la suya frente a la ajena y extraña de los conquistadores, la reivindicación del pasado prehispánico y un alegato a favor de la dignidad de ese pasado. No estamos, tal como se podía interpretar en una primera mirada, frente a la representación de un suceso más o menos pintoresco. El hecho representado era bastante irrelevante y de veracidad más que dudosa, sino ante un sofisticado discurso ideológico en el que se afirman cosas tan dispares como la continuidad del México independiente con el México prehispánico, el rechazo de la conquista, la superioridad moral de los conquistados sobre los conquistadores y la reivindicación de los aztecas como el auténtico origen de México. Como afirma uno de los críticos contemporáneos, y cito, hay en suma tanta distinción en todos los tipos que no parece sino que el espíritu del pueblo azteca, deseando reivindicarse, guiaba el pincel del afortunado pintor. Fin de la cita. Uno de los aspectos más incoherentes de la imagen construida por Obregón tiene que ver con su principal protagonista, la princesa Xochitl. De físico claramente no indígena, como años más tarde escribirá Altamirano, y cito a Altamirano, tomó el artista por tipo para su graciosa Xochitl no precisamente una joven india con su color bronceado, sino una mestiza muy linda, pero que revela en su colorido moreno pálido la mezcla de la sangre europea. Fin de la cita. Yo creo que, corrigiendo a Altamirano, sería más preciso decir que no revela la mezcla de sangre europea, sino una ligera y exótica mezcla de sangre indígena. La incoherencia era tan llamativa que hasta el propio Altamirano se sintió obligado a improvisar una confusa explicación sobre las indias de las zonas frías, cito, tan blancas que pueden rivalizar con los descendientes de pura sangre española, aunque otros sospechan que aquellas jóvenes indias blancas acusan ya la adulteración de la raza. Fin de la cita de Altamirano. El carácter mestizo de Xochitl era en todo caso completamente absurdo. Si había un criterio en la pintura de historia unánimemente aceptado, era el de la verosimilitud. Un cuadro de historia debía de representar los hechos tal como habían ocurrido. Representar una princesa de la época prehispánica con rasgos blancos en el contexto de una sociedad particularmente adiestrada para ver diferencias raciales invalidaba por completo la obra como cuadro de historia. Nadie, sin embargo, en su momento, pareció darse cuenta del error y ni un solo crítico hizo en su primera exposición pública referencia a esta falta de verosimilitud, como si nadie la hubiese visto. Contradicción solo aparente. El concepto de verosimilitud es ideológico, no físico. El pintor de historia debe representar los hechos del pasado de acuerdo no con la historia, sino con el significado histórico que a estos hechos se les atribuía. En este cuadro, como en otros muchos de tema prehispánico, los protagonistas no son indígenas porque no representan a los indígenas, representan a México. La época prehispánica en cuanto a representación del pasado de la nación mexicana, no del de los indios, y esta es la verosimilitud ideológica a la que el cuadro debe de ser fiel. Xochitl no es una princesa tolteca, es una princesa mexicana. Y en el imaginario de la élite mexicana decimonónica, México no es un país de indígenas, es un país de blancos. En última instancia también de mestizos, pero en ningún caso de indios. Blancos herederos del mundo prehispánico, pero no de los degenerados indios actuales, que es una frase hecha que los liberales mexicanos decimonónicos repiten una y otra vez. Los imaginarios, a diferencia de las ideologías, no tienen por qué ser coherentes. Pueden afirmar una cosa y la contraria, sin que esto menoscabe para nada su capacidad de comprensión e interpretación del mundo. Cabría incluso afirmar que en realidad la princesa Xochitl del cuadro de Obregón no es la princesa Xochitl sino México, que como todas las naciones de la época tendió a ser representada por una figura femenina, es decir, la figura que aparece ahí es la representación de México y de la nación mexicana. Toda escritura del pasado, y da lo mismo que se haga en imágenes o en textos escritos, es un proceso de apropiación y las élites mexicanas al reescribir el pasado indígena se apropiaban de él haciéndolo suyo. Preguntarse por qué los cuadros de tema prehispánico no representan indígenas es el exacto equivalente a preguntarse por qué la pintura religiosa barroca europea
no representa a los judíos de los guetos en los cuadros sobre la vida de Jesucristo. Parece bastante obvio que en el imaginario cristiano Jesucristo nada tenía que ver con los judíos contemporáneos. No era judío sino el fundador del cristianismo. Igual ocurre con el pasado prehispánico y los indígenas del siglo XIX mexicano. El pasado prehispánico no era indígena, era mexicano. Parecido sentido de exaltación del mundo prehispánico tiene el otro cuadro, es el Senado de Tlaxcala de Rodrigo Gutiérrez. También, como les había dicho, un encargo de Sánchez Solís. Insisto mucho en un encargo de Sánchez Solís porque lo que tiene es este personaje de representación de la generación de los hombres de la República restaurada. Aunque representa un hecho de la historia de la conquista, no de la época prehispánica, en él los conquistadores ni siquiera aparecen en el cuadro, lo que plantea muchas dudas sobre cómo fue visto en el momento de su primera exposición pública. El eje del discurso representado en él es la grandeza y superioridad moral de la civilización prehispánica sobre la de los conquistadores, de nosotros sobre ellos, de México sobre sus enemigos. Ya el mismo uso del término Senado sirve para afirmar la idea de una tradición democrática propia. Los indios no solo son nuestros antepasados, sino que representan la democracia frente al absolutismo de la colonia. Son nuestros antepasados y además son mejores que los conquistadores. Incluso las nuevas instituciones democráticas que el liberalismo estaba intentando arraigar en el país, este cuadro en concreto fue concluido un año después de que se restableciese el Senado de la República en México, incluso estas instituciones tenían sus orígenes en la época prehispánica y no en la despótica herencia colonial. En este sentido, el aire general de asamblea griega que tiene el conjunto del cuadro es todo menos casual. Quiere voluntariamente ser la representación de una asamblea griega y la de un senado que es la del México contemporáneo. No es, por lo tanto, una reunión de la República de Tlaxcala, sino que es la representación de lo que es una asamblea moderna. Ambos cuadros, el descubrimiento del pulque y el Senado de Tlaxcala, definen la imagen del pasado prehispánico en el relato de nación de la República restaurada. Un mundo idealizado cuyo desarrollo material y la bondad de su organización política mostraban su superioridad frente a la de los conquistadores españoles, los otros ajenos al ser de la nación y causa de su ruina y decadencia. Recuerden lo que les decía al principio de esa idea de nacimiento, muerte y resurrección. Esta imagen que tenemos aquí es la del nacimiento, el tiempo feliz del nacimiento de la nación mexicana en ese relato. En el relato de nación de la República restaurada, el tiempo luminoso del mundo prehispánico, el tiempo feliz del mundo prehispánico, da paso a las tinieblas de la conquista, el segundo acto del drama y el eje de la liturgia nacionalista mexicana. La muerte, lo mismo que en el caso de otras muchas naciones de matriz cristiana, es el centro del relato de nación mexicana, como la pasión de Cristo lo es del cristianismo y no de su nacimiento y su resurrección. Recuerden que el símbolo del cristianismo es la cruz, no el pesebre o la tumba vacía, y los hechos de la pasión de Cristo, los que la Iglesia hizo representar más en sus iglesias y edificios religiosos, más que los de su nacimiento y desde luego mucho más que los de su resurrección. Dos son las imágenes centrales de la imaginación de la conquista como la muerte de México. Recuerden que en este relato la conquista tiene un fuerte valor simbólico porque significa la muerte de la nación mexicana. Ambas obras de Félix Parra, uno de los pintores más reconocidos del México de la segunda mitad del siglo XIX, y que son Fray Bartolomé de las Casas y La Matanza de Cholula. El primero, ese que tienen ahí, fue considerado desde su primera exposición pública en la Nacional de Bellas Artes de 1875 una lección de historia en la que, palabras de un crítico de la época, hago continuamente referencia a lo que escriben los críticos de la época porque el problema de estos cuadros es que han ido perdiendo vigencia comunicativa a medida que ha ido pasado el tiempo. Entonces, no leemos hoy nosotros lo que leyeron los contemporáneos. Por eso es importante ver lo que los contemporáneos leyeron y para eso están los críticos. Los críticos que en esos momentos hablaron sobre los cuadros. De este cuadro de Parra dice un crítico contemporáneo, dice un crítico en el momento de su primera exposición en 1875.
El azteca muerto representa las víctimas sacrificadas a los furores de la conquista. La mujer que abraza las rodillas del santo misionero, las esposas de los nobles y patriotas que combatieron por su religión y por su patria. Fray Bartolomé, el tipo de la piedad cristiana y civilizadora. Fin de la cita. Lección de historia que sintetiza en solo 3 figuras las claves del significado de la conquista en el relato de nación de la República restaurada. La crueldad de los conquistadores, el sacrificio de los que lucharon por una patria que era la nuestra y el carácter benéfico de la Iglesia. Recordemos que México había nacido en la época prehispánica, pero era una nación con la religión de los conquistadores, algo que nadie en el siglo XIX ponía ni siquiera en cuestión. La coherencia no suele ser la principal característica de los relatos de nación. Bueno, les estaba hablando de esa idea de la muerte de la nación mexicana, del momento de la muerte, y les estaba hablando, por un lado, de la imagen anterior que habíamos visto, que era la del el padre de las casas, y esta imagen que tenemos ahí es un episodio todavía más sangriento de la visión negativa de la conquista, que es la matanza de Cholula, expuesto en la Nacional de 1877, ya en los inicios del Porfiriato, pero cuya gestación entra de lleno en el relato de nación de la República restaurada, plasmando de manera casi perfecta la imagen de la conquista de su relato de nación. Representa, según descripción de Altamirano, y cito, un episodio de aquella feroz carnicería llevada a cabo traidoramente por Cortés a causa de la denuncia hecha por la fatal doña Marina Su Barragana y su espía. Una escena de muerte y destrucción protagonizada de un lado por los soldados españoles, en palabras de Altamirano, altos, pálidos, de catadura feroz y cruelísima, y del otro, también en palabras de Altamirano, una joven india aterrada. Como todas las grandes pinturas de historia, el espectador debe elegir entre ellos y nosotros, entre el semblante verdoso y ceñudo de los españoles y el estoico y desesperado de la joven india, entre el conquistador cubierto de acero, casi al límite de lo humano, una máquina de muerte y destrucción, y la madre moribunda que alarga el brazo buscando proteger a su pequeño hijo, el símbolo máximo de humanidad. Una lección en la que no hay duda posible. En el relato de nación de la República restaurada, la conquista se convierte en la muerte de México a manos de unos conquistadores ajenos y extraños a México, pero que además son más crueles, más salvajes y más depravados que los indios a los que vencieron. Estos parte de unos otros colectivos, aquellos los otros por antonomasia. Y pasamos a la independencia, a la resurrección de la nación muerta. En el santoral laico imaginado por la República restaurada, tras la muerte, lo mismo que en el religioso, viene la resurrección. La caída de Tenochtitlán da paso en un salto sobre el abismo de 3 siglos al grito de dolores con el que Hidalgo habría despertado a la nación muerta 300 años antes. Los hechos ocurridos entre 1810 y 1821, de una gran complejidad y con claros componentes de guerra civil, fueron convertidos en una guerra entre naciones en la que la mexicana lograba romper las cadenas con las que durante 300 años la había mantenido sujeta la nación española. La presencia de la guerra de independencia en el imaginario de la pintura de historia de la República restaurada es, sin embargo, significativamente menos importante que la del mundo prehispánico, la conquista. No hay, para entendernos, ninguna imagen sobre la independencia con una presencia pública equiparable a la de la invención del pulque o la matanza de Cholula. Una menor importancia que se explica en parte por el hecho de que en este relato de nacimiento, muerte y resurrección, la resurrección está representada no solo por la independencia frente a España, sino también frente a Francia. En el relato de nación de la República restaurada, la nación mexicana resucita 2 veces, una en la guerra de independencia contra España y otra en la de Juárez contra Maximiliano, que tiende a confundirse con las guerras de reforma contra los conservadores, tan extranjeros como españoles y franceses. En el santoral laico mexicano se celebra el 15 de septiembre, Grito de Dolores, pero también el 5 de mayo, Batalla de Puebla, la independencia frente a los españoles y la independencia frente a los franceses. No con la misma importancia. La primera es la fiesta nacional y la segunda un episodio que tiende a perderse cada vez más en la nebulosa del pasado. No fue así durante la República restaurada, cuando no solo la victoria sobre las tropas francesas en Puebla estaba más reciente y como consecuencia el recuerdo más vívido, sino que la guerra contra el imperio tendía a confundirse con las guerras de reforma, con Benito Juárez ocupando un lugar junto a los grandes héroes de la lucha por la independencia,
Cuauhtémoc, Hidalgo y Juárez, en palabras de un periódico de la época. Cito las palabras del periódico de la época porque son absolutamente representativos. Los tres hombres prominentes, está hablando de Cuauhtémoc, Hidalgo y Juárez, a quienes en el espacio de 3 siglos y medio ha tocado presidir y defender la misma idea. La autonomía del país, Cuauhtémoc en 1821, Hidalgo en 1810, Juárez en 1867, forman esa trinidad histórica. Fin de la cita. Una especie de trilogía sagrada en la que el emperador mexica era el mártir de la independencia perdida y los otros dos de la recuperada, una en 1810 y otra en 1867. Pero se explica también esta menor presencia de la independencia por las dificultades para construir una memoria unificada sobre un hecho particularmente traumático para la memoria individual y colectiva de muchos mexicanos. En la memoria construida por el Estado, Hidalgo era el padre de la independencia, el héroe inmaculado iniciador del proceso que permitió a la nación recuperar la libertad perdida. En las memorias familiares de muchos mexicanos, por el contrario, Hidalgo era el responsable directo de sangrientos episodios como la toma de Guanajuato, en la que habían sido masacrados sin piedad muchos de sus familiares y amigos, el ominoso sintagma de las turbas de Hidalgo, cuyo eco seguirá resonando durante tiempo en el imaginario colectivo mexicano. Para ese mismo estado, Iturbide era el héroe de Iguala, el consumador de la independencia. Para muchas familias, para seguir con el ejemplo del Bajío, el militar realista que había diezmado en sentido literal a las poblaciones acusadas de apoyar a los insurgentes, la expresión máxima de la sangrienta barbarie realista. Para acabar de complicar las cosas, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, uno y otro, Hidalgo e Iturbide, habían sido tomados como símbolos de los dos proyectos de nación a los que aquí he estado haciendo referencia, Hidalgo del liberal e Iturbide del conservador. No porque el uno fuese más liberal que el otro, igual de liberales, en realidad igual de poco, habían sido el cura de Dolores que el emperador. Complejo dilema al que la pintura de historia de la República restaurada dará respuesta obviando cualquier representación de hechos ocurridos durante la Guerra de Independencia y tomando partido por Hidalgo, convertido por esta en el indiscutido padre de la patria que hasta ese momento no había sido. El héroe de la independencia, pasadas las primeras décadas después de su fusilamiento y al menos hasta Maximiliano, había sido sobre todo Iturbide. Para el relato de nación de la República restaurada, el héroe es Hidalgo, pero no representado al frente de sus tropas en alguna de las discutidas acciones llevadas a cabo por ellas en el Bajío, sino solo en la actitud de su estudio, como reflexivo teólogo y no como militar. Pero sin hazañas a los que hacía referencia al principio de la conferencia. Imagen aséptica del cura de Dolores y en consecuencia de la independencia, que la República restaurada plasmará en una imagen cuyo origen curiosamente fue un encargo de Maximiliano, el retrato pintado por Joaquín Ramírez en 1865, pero que el gobierno juarista era suyo. Formó parte de las pinturas enviadas por México a la Exposición Universal de Filadelfia de 1876 y será decopiado por diversos pintores hasta convertirse en el retrato oficial de Hidalgo. Esa sigue siendo la imagen fundamental de Hidalgo que seguimos teniendo en nuestra cabeza. Por ejemplo, esta copia de Tiburcio Sánchez de la Barquera para el Ayuntamiento de la Ciudad de México de 1875, que es una copia exacta y literal de la imagen creada por Joaquín Ramírez. En la imagen creada por Joaquín Ramírez y que la República restaurada era suya, un cuadro de la Virgen de Guadalupe marca la figura de Hidalgo. A pesar de las referencias al conocido como Grito de Dolores que está a punto de producirse, el reloj marca las 5:55, es decir, un minuto antes de que este tuviese lugar, y en el papel sobre la mesa puede leerse Viva la Independencia, mexicanos. La imagen es la de un reflexivo padre de la patria, no de un belicoso militar, imagen de un pensador y no de guerrero que será clave en la configuración del canon iconográfico de Hidalgo como plácido estudioso y devoto de la Virgen de Guadalupe que ha mantenido hasta prácticamente nuestros días. Si se fijan, Hidalgo no viste, no lleva ningún arma en la mano, simplemente es un teólogo en la quietud de su estudio. La independencia cerraría así el relato de nación imaginado por la República restaurada. Una independencia que daba sentido al resto del relato y que lo dotaba de profundidad histórica, pero que significativamente tiende a obviar aquellos aspectos más sangrientos y negativos. No hay batallas, solo héroes.
a la vez que incluye un claro componente de identificación con esa segunda independencia que para la generación de la República restaurada había sido su victoria sobre Maximiliano. Con estas imágenes concluyo y me gustaría concluir simplemente con un comentario final que creo que es claramente significativo del carácter fundacional de la República restaurada. Este es el relato de nación que el porfiriato va a repetir, que la revolución va a repetir, que la posrevolución va a repetir y que sigue formando el sustrato básico y fundamental de lo que es México todavía hoy para la mayoría de los mexicanos. Este es el que he querido mostrar y que aparece claramente reflejado en las imágenes, pero que podríamos ver mucho más fragmentario que lo que yo he presentado aquí en muchos medios de comunicación y de nacionalización del imaginario. Aparece en la prensa, en las revistas, en la literatura, en las novelas, en las historias, etcétera, etcétera. Muchas gracias.